cine de terror. Y hablando de películas de terror, tenemos el placer enorme de estar charlando con Demián Rugna, que en el 2023 él estrena Cuando acecha la maldad, una película que viene con la medalla de haber ganado en el Festival de Sitges, el festival de cine de terror más importante del mundo. Y cuando esa película aterriza en Netflix, se produce un verdadero fenómeno porque mucha gente se acerca al cine de terror argentino a través de Cuando acecha la maldad, una película que también salió a la conquista del mundo y que hizo de Demián Rugna uno de los directores argentinos más importantes y quien dirigió la película de terror argentina más popular de los últimos años. Muy buenas noches, Demián. ¿Cómo te va? Acá Martín Fernández Cruz te saluda de Cine y Series. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué nos gusta tanto asustarnos en el cine? Bueno, son varias cuestiones. Me parece que una de ellas es un poco con el juego con lo desconocido y la posibilidad que nos da el cine de terror, un poco de explorar nuestros miedos, pero a la vez estar protegido, ¿no? Saber que lo que estás viendo es una ficción. Hay algo también que viene de nuestros antepasados también, porque calcular las historias de miedo siempre han sido para, en cierta manera, poner límites o reunirse alrededor de un fogón y contar que lo que hay ahí en el bosque es un monstruo para alertar a tu sociedad o a la gente, a los chicos, que no se expongan al peligro. Y entonces hay algo ahí también de la narración que nos atrae ya desde nuestros antepasados, esa idea de construir un monstruo y que esa construcción del monstruo también sea colectivo. Y en una peli de terror lo tenés tenés la versión del director, la versión de la película, de ese monstruo que tal vez está flotando en el aire siempre en los cuentos. Me parece que tiene muchas cosas que lo hacen atractivo. Siempre pienso que es el miedo a lo desconocido que tenemos todos y lo más desconocido que tenemos en nuestra cabeza es la muerte. Y jugar con esa idea de ponerte en lugar de la víctima o del victimario un ratito, aunque sea para jugar con esos temas, es bastante atractivo. Y ahora, tomando esto que vos hablás como de la tradición oral y del terror como cuentos que advierten sobre algo, hoy en día el cine de terror puede realmente advertirnos sobre algo. Bueno, en el cine, más que nada, siempre se ha explorado los miedos contemporáneos de acuerdo a cada época, porque los autores siempre tienen, digamos, están influidos por lo que está atravesando en ese momento. Así como, nació Drácula por algunas enfermedades venéreas que daban en esa época y después vas hacia el terror o la ciencia ficción de los años 50, en donde predominan los ataques extraterrestres. Después vas a los 60 y están las mutaciones atómicas y el miedo a la guerra. Es como que cada época también marca a los autores de la época, y ellos son los que te traen el terror, te traen historia. La verdad es que no sé si es que nos está predestinado a que nos ayude a explorar nuestros miedos. Más que nada creo yo que es cada autor y su época te ofrecen su visión, buscada o no, pero ofrecen su visión y uno juega en eso. Estamos hablando con Demián Rugna, director de Cuando acecha la maldad, una gran película de terror que está disponible en Netflix. Demián, ¿qué ingredientes tiene que tener para vos una muy buena película de terror? Yo siempre digo que lo que tiene que tener una buena película de terror es un buen guión. Y a veces eso confunde porque es lo que, cuando uno hace una película de terror, cuando uno va a ver una película de terror, es lo que más falta. Los productores, muchos directores creen que es simplemente tener un buen susto y un buen monstruo y listo, ya está. Es un gran error.
todas las películas que han sido buenas de terror han tenido un buen guión detrás, y es lo único, es lo que yo creo hace que la audiencia se enganche. Cuando una audiencia encuentra un buen guión, se cree la película, y cuando se cree la película, el cine, el terror funciona mejor. Entonces, para mí es indispensable siempre tener un buen guión. Obviamente que más allá del género que sea, pero en el terror, por supuesto que es mucho más importante de lo que se cree, a mi punto de vista. Vos sabés que hace un tiempo se había corrido la bola que te iban a ofrecer a alguien o que te habían ofrecido a alguien, y bueno, entiendo que vos ya dijiste que eso no era tan así, o que lo habías rechazado. Pero da pie esto a preguntarte, si tuvieras la posibilidad de jugar, de hacer una remake o una continuación de algún personaje de terror muy, muy de Hollywood, o alguna película de terror que a vos te encante, o sea, ¿en qué mundo te gustaría meterte? ¿Con qué personajes o con qué película de terror te gustaría poder hacer tu versión? Bueno, sí, a alguien me encantaría. A veces uno dice qué monstruo le gustaría ser, pero de qué manera también, ¿no? Obviamente un depredador, un alien, me encantaría hacer un Jason. Por supuesto que tiene mucho que ver también de qué tipo de película vas a hacer, o si vas a hacer la película de un estudio y vos no tenés injerencia, y esa película puede ser dirigida por vos o puede ser dirigida por cualquiera. Hay un cambio importante en esa decisión. Me encantaría así hacer un alien con un guión mío, pero bueno, no, eso fue un rumor, y nada, lo disfruté porque también me puso contento a mí, pero no había nada serio, de verdad. Y ahora con esto de pensar de la película, del guión, o la importancia del guión en una muy buena película de terror, ¿qué ejemplos se te vienen a la mente? Y El Exorcista es un gran guión de terror. Es La Profecía también. Tenés un montón. Tal vez no son los guiones perfectos. No sé cuántas películas con guiones perfectos existen, de verdad. Volver al Futuro tal vez es una. Pero ojalá haya más películas con guiones perfectos en el terror. Pero sí te puedo decir que sí, El Exorcista, The Wailing, son películas muy, muy, muy buenas desde el guión. Bueno, Demian, muchísimas gracias por este tiempo. Este chiste ya te lo deben haber hecho 1.000.000 de veces, pero bueno, lo hacemos una vez más. En 1976 se estrenó La Profecía, una película que giraba alrededor de la llegada del anticristo, y ese anticristo era un niño que se llamaba Demian como vos. No sé si esto puede tener algo que ver, encima vos te dedicás al terror, no sé si hay alguna advertencia que nos quieras hacer al respecto. Sí. Bueno, sí, siempre me han tomado el pelo de chiquito porque estaba más de moda, ¿no? En esa época, medio de los 90, de los 80, el Demián de La Profecía. Y hasta que descubrí un poco más de grande que no se llamaba Demián, sino se llamaba Damien. Pero la traducción era Demián. Y bueno, sí, siempre fui como el hijo del diablo, ¿no? Durante mi infancia. Bueno, Demian, mil gracias por esto y mil gracias por tus películas. Así que nos encantó hablar con vos, y acá tenés una hinchada que está siempre siguiéndote y aguantando ahí los trapos por toda tu obra. Grande. Bueno, le mando un abrazo a la hinchada y a seguir alentando, que no baje los brazos. Muy bien. Pasamos por una charla con Demian Rugna, director de Cuando acecha la maldad. Si no la vieron, vayan a Netflix y véanla ya.